Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video, bienvenida a este nuevo video. No tenía muy claro el panorama después de haber concluido el audio anterior, el video anterior, sobre qué continuaba. No lo tenía claro en el sentido de qué título darle. Más o menos tenía la idea. Ahora podemos llamar a esta nueva entrega el libre albedrío. Pero antes debemos de explorar unos puntos muy importantes. ¿Qué es lo que concluiste del video anterior? Habrás concluido muchas cosas. Van en secuencia. Te recomiendo que si es el primer video que escuches los otros anteriormente publicados ya. Pero no hay ningún problema con que escuches este ahorita y después vayas a los otros si te interesa, por supuesto. Si lo que quieres es nada más escuchar y no hay ningún inconveniente. No es un requisito. Pero sí sería importante que tuvieras el marco conceptual que hemos establecido en los videos anteriores. Algo de lo que hemos estado hablando es en particular de qué es el universo en general. Hemos establecido que de alguna manera uno en sí mismo es el universo y un conjunto de personas con ciertos acuerdos son en sí mismos también el universo. Es decir, forman una unidad y en concordancia con sus pensamientos crean un momento en conjunto que les permite visualizar todo lo que hay a su alrededor en conjunto. Y de ahí ellos mismos establecen el escenario. Es como una obra de teatro, así se puede pensar. Tal vez tú me digas, ¿cómo es posible que me digas que mi vida es una obra de teatro? No en ese sentido tan figurado, pero en esencia podría semejarse a eso. Y lógicamente en ese escenario que tú montas, porque tú puedes ser el que pudo haber concebido aquella idea de crear una historia en un teatro y de alguna manera convertirla en una historia que se ha manifestado en algo tan real, que has vivido tu historia de tal manera que has llevado esto a ser una realidad. No podemos ser frívolos en este punto, y no es mi intención ser frívolo, porque hay mucha gente que establece que no es real. Entonces ya nada más con decir no es real, ya creen saber que no ser real implica abandonarlo simplemente. Es lo ideal, pero el detalle aquí es que hay una creencia muy fuerte en lo que tú percibes, en lo que tú vives, y eso no se quita tan rápido. Se podría quitar si estuvieras dispuesto o dispuesta a, de alguna manera, darte cuenta que no hay nada en el mundo que te pueda hacer daño. No hay nada en tu mundo que te pueda maltratar. No hay nada en el mundo que te pueda... No hay nada en el mundo que te pueda lastimar. Mas sin embargo, tú me puedes decir, ¿cómo es posible? O sea, si yo voy y le digo a un tipo, oye, eres esto, eres lo otro, insultándolo, pues se va a voltear y me va a golpear, o se va a voltear y me va a decir palabras feas o palabrotas.
Y de alguna manera, pues sí, tienes razón. O sea, no te voy a decir que no, tienes toda la razón. Sí. Tú me puedes decir, bueno, si soy una mujer o un niño, pues puede ser que me encuentre ante un abusador y abuse de mí. Por supuesto que es eso. Luego explicaremos con mayor detalle las consecuencias de cada pensamiento. Porque de alguna manera nosotros atraemos aquellos pensamientos que forman nuestra realidad. Ya sea que lo hagamos por miedo o por convicción. Y de alguna manera pues eso establece un parámetro que en algunos casos nos agrada y en otros no. Vamos a ser muy prácticos aquí, no vamos a negar tu realidad desde la perspectiva muy falaz e insulsa de no existe, de date cuenta de tu realidad, mira, no, tu realidad es esta, no va por ahí. No va por ahí desde la perspectiva más simplista. Vamos a ahondar poco a poco, vamos a navegar en estas aguas que te parecen turbias y que de alguna manera no lo son tanto. De hecho no lo son. Lo son porque así lo has pensado. Y de alguna manera, pues lógicamente hay que moverte hacia otros ámbitos. Hay que moverse a tu ritmo, no al mío, a tu ritmo. No vas a cambiar tu forma de ver las cosas, no vas a cambiar tu forma de creer de un día para otro si no estás dispuesto o dispuesta. Por supuesto que no. Si tú crees profundamente en lo que tienes, nada de lo que yo te diga, nada de lo que alguien más te diga te va a hacer cambiar de parecer. No estoy aquí para cambiar tu forma de pensar, estoy aquí para indicarte cómo puedes cambiar tu forma de pensar. Es eso lo que tienes que hacer de alguna manera. Y de eso trata el libre albedrío. Se ha confundido el libre albedrío con el acto de escoger entre lo bueno y lo malo. Se ha pervertido, lo voy a decir así, el uso del libre albedrío, y esto se fundamenta en una base que está definida muy trivialmente en nuestra sociedad como algo, como te lo acabo de decir, entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Muchas personas tienen por una cuestión algo bueno y esa misma cuestión para otros puede ser mala, para otros puede ser irrelevante, para otros puede ser simplemente algo que está ahí y que no representa nada. O sea, y en muchos casos aquello que a una sola persona lo puede acongojar, a otra le puede producir placer. Por ejemplo, el simple acto de asesinar a una persona, a alguien le puede producir mucho dolor, mucho temor, porque se defendió, estaba siendo atacada esa persona por otra persona y no le quedó más que defenderse, no le quedó más que, pues en su impulso defensivo, quitarle la vida a la otra persona. Y lógicamente esto establece unos sentimientos y unos momentos muy difíciles en donde la culpa lo invade a uno, y es donde uno pues sufre por eso. Lo superarás a la postre. Cualquier situación
que sea conducente de ese tipo. No me refiero nada más a me fui a un caso extremo, pero puede ser en cualquier situación. El simple hecho de engañar a una persona, el simple hecho de engañar a una persona, decir una mentira, ya te puede implicar una cierta culpabilidad. Dejémoslo en este nivel. Entonces, hay una situación en donde tú estás con tu pareja y resulta que la estás engañando. De la forma que tú quieras. Imagínate el escenario como tú lo quieras. Y la estás engañando a tu pareja. En cambio, tu pareja está muy enamorada de ti, está muy a gusto contigo, pero tú la estás engañando porque ya no sientes nada por esa persona. Ya no te atrae, ya se te pasó el entusiasmo, ya no sientes aquello que te hacía vibrar con esa persona y has buscado otra con quien estar más a gusto. Y te cuesta trabajo decirle a esa persona que ya se acabó para ti la relación. No quieres lastimarla según tú, mas sin embargo, esa persona para ti ya no vale. Ya no vale desde la perspectiva en la cual te producía placer. Ya no te produce placer. Porque eso es a donde llegamos al final cuando estamos con alguien. Nos produce simplemente placer. Ya después hablaremos de lo que es el amor, de las relaciones, etcétera. Pero dejémoslo aquí en este punto. Para esa persona la relación implica algo bueno. O sea, para tu pareja implica algo bueno. ¿Por qué? Porque está muy enamorada de ti esa persona. Y está tan enamorada de ti que es capaz de hacer cualquier cosa por ti. De satisfacer tus deseos, de atenderte, de darte lo que esa persona cree que es bueno para la relación y para ti, sin darse cuenta de otras cosas, por supuesto. Establece esa persona su felicidad en la relación. Tú ya no sientes atracción, tú ya no sientes ese placer, tú ya no sientes ese amor, entre comillas, que sentías. Mas sin embargo, para ti resulta ya nociva esa relación porque de alguna manera tú te encontraste ya otra persona y te sientes mejor con esa otra persona y has establecido tu felicidad con esa otra persona. Ya hablaremos de la felicidad también. Dejémoslo aquí en este punto, ese tema, y continuemos. Entonces, para una persona la relación es buena y para ti es mala. Creo que este ejemplo es más que suficiente para darte una idea de lo tergiversado que está el concepto de dualidad. Porque de alguna manera tú te das cuenta que hay cosas buenas para ti y no tan buenas. Y malas, o muy malas. Hay niveles incluso de lo bueno y lo malo. Cuando a rajatabla puede ser que simplemente algo sea bueno o algo sea malo, pero no, hay niveles. Hemos establecido incluso niveles en este mundo. Hemos establecido niveles en donde tú dices esto es más o menos bueno y haces cara de fuchi, así, y decides que pues no es tan bueno. Y en otras ocasiones dices, eso es excelente. Observa la palabra, excelente. Magnificando lo bueno. Y brincas y saltas y
Andas por ahí gritando de te sacaste la lotería. Lo bueno y lo malo son relativos a la persona. Son relativos a las situaciones que vive una persona. Es decir, en sí mismos, en diferentes momentos y en diferentes tiempos, aquello que te pudo resultar bueno en algún momento ahora ya no te resulta tanto. Haber conseguido un trabajo en un momento con un gran sueldo o un gran negocio con una gran inversión, en su momento te pudo resultar excelente. Pero conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses, los años, el desgaste, la rutina, el hastío, el cansancio, te han llevado a darte cuenta de que eso que en algún momento te emocionó, ahora ya simplemente no te produce nada. Te produce incluso hasta molestias. Y eso nos pasa a todos, o sea, no nada más a ti. Nos pasa a todos. A mí me ha pasado y me pasa. O sea, no te voy a decir que por estar haciendo estos audios ya soy un santo. Eso es ilusorio, o sea, hay quienes a lo mejor ya alcanzaron el estado de santos y pues felicidades para ellos, ¿no? Ya son unos iluminados y pues qué bueno por ellos. Yo estoy aquí plantado en este planeta, en este momento, en este instante contigo, escuchando mi voz interna y dándote lo que me da esa voz interna para ti, porque al mismo tiempo esa voz interna que es mi voz es también tu voz. No es la misma, ya estableceremos también por qué no es la misma voz. Sin embargo, saben lo mismo y en un punto convergen a lo mismo. Una cosa es converger y otra cosa es ir siendo lo mismo. En algunas sectas se dice que somos iguales. En algunos grupos se dice que somos semejantes. Creo que esa es la palabra más adecuada, ser semejantes a ser iguales. Pero bueno, eso ya es tema de otro audio también. Y concentrémonos en lo que estábamos, lo bueno y lo malo. Te puse el ejemplo del negocio, te puse el ejemplo de la pareja, el ejemplo de un asesinato, donde por ejemplo otra persona, un criminal, pues puede sentir un placer inmenso, ¿no?, en asesinar a alguien, y eso pues lógicamente pues por muchas personas en este planeta está definido como algo malo, algo pésimo, ¿no? Y lógicamente pues el hecho de quitarle la vida a otro ser vivo, del nivel que sea, es algo que de alguna manera pues nos lleva a circunstancias que no nos agradan tanto. En fin, con esto te quiero dar un ejemplo o ejemplos de lo que es lo bueno y de qué es lo malo. Tiene niveles, puede ser excelente, puede ser muy bueno, puede ser bueno, medianamente bueno, casi bueno, un poquito bueno, nada bueno, un poquito malo, casi malo, malo, muy malo, pésimo. O sea, hay niveles, hemos dado niveles a lo bueno y lo malo, y te digo, esto es relativo a la persona y al momento. Entonces, ¿a qué se deriva todo esto? Se deriva a lo que creemos, a lo que percibimos, a lo que creemos que de alguna manera hemos desarrollado en nuestro entorno y hemos establecido como nuestra realidad. Y en función de eso, de alguna manera nosotros hemos creado nuestra realidad. Valga la redundancia. Al crear esa realidad, pues simplemente damos credibilidad más a aquello que percibimos externo
y que de alguna manera proyectamos de forma interna. O sea, lo proyectamos como en una especie de... Es como si nosotros soñáramos con estar en un teatro. Fíjate el ejemplo. Es como si nosotros soñáramos estar en un cine y que te montas tú en una circunstancia en donde tú eres la persona que ha filmado una película y tienes el disco en tu mano para proyectarlo, o tienes en la memoria de tu dispositivo la película, ¿sí? Ya está filmada y ahora la vas a proyectar en la pantalla del cine y estás tú nada más en el cine y sabes que es una película, sabes que es una historia y estás soñando, estás durmiendo y de alguna manera estás en tu sueño viéndote a ti en un cine con un disco que tiene una película que tú filmaste, que es producción tuya y que es actuada por ti. Y lo estás soñando. Y sabes que lo estás soñando. Y sabes que la persona que está ahí en el cine eres tú, en la cabina de proyección. Y que estás listo o lista para introducir del dispositivo o el disco dentro de la consola para que ésta se proyecte a través del proyector, valga la redundancia. Entonces esa proyección te permite a ti ver tu película en una gran pantalla. Ves la historia que creaste y te das cuenta que es una película nada más. Pero cuando estabas actuando la historia, tú creías enfáticamente que esa historia se desenvolvía en una realidad. Pasaste de ser actor o actriz a ser el personaje. Y no lo podemos negar tácitamente. No lo puedes negar tácitamente dentro de la proyección. Ahí está. De principio a fin la historia está planteada. Desde que naces hasta que mueres. Y el concepto de nacimiento y de muerte también lo vamos a tocar en algún momento. Hay mucho que tocar. Pero concentrémonos en esta parte. Tiene un principio y tiene un fin, al final, valga la expresión. Un principio y un fin que tú mismo o tú misma estableciste de entrada. Porque tuviste que pedir permiso para entrar al cine y poder proyectar la imagen, la película, en la pantalla. No te van a prestar el cine así de simple, nada más porque sí, sino que tienes un objetivo: ver tu historia, centrarte en tu historia y vivir tu historia. Eso es lo que hacemos todos. Es como si estuviéramos durmiendo. Nos ponemos en la cabina de proyección. Ese ser que está en esa cabina de proyección es nuestra mente. Sabemos quiénes somos. Y cuando ponemos en la consola la proyección, nos concentramos en la película y nos adentramos en ella y recordamos punto por punto, de principio a fin, todo el proceso de la película. Nos enfocamos en ella tácitamente y nos olvidamos de que estamos
afuera. Es una metáfora lo que te estoy diciendo, de que estamos afuera de la película, pero en realidad tú lo estás soñando. Tú estabas soñando en un principio esta historia, ese personaje que entró a la cabina a proyectar una película y que en algún momento en tu sueño, cuando viste la proyección en la pantalla, porque te concentraste en ella, te diste cuenta, o más bien te embuiste en ella, te embebiste y ahora estás en la película. Eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que me está pasando a mí en este momento y a ti también. Hay alguien más ahí junto contigo y eres tú mismo o tú misma. Hay alguien a quien puedes llamar tu conciencia, tu voz interna, tu mente, como la quieras llamar, que está ahí contigo. Y esto viene a cuento en el hecho de establecer el libre albedrío. Porque ya te di un ejemplo, ya te di unos ejemplos de lo que consideramos libre albedrío. Yo veía en algún momento, regresando a este punto, y ahorita continúo con el anterior, en algún momento veía yo discutir a un... Lo voy a decir, porque estuve en esa organización también. Estuve en una organización que se llama Bnei Baruch, y que en algún momento el maestro Michael Lehman decía, aquí en México, en una entrevista que le hicieron, él definía que no teníamos libre albedrío. Y muchos creíamos en eso. Y de hecho muchos lo creen, que no tenemos libre albedrío. Y la realidad es que si nos centramos en el libre albedrío que hemos establecido dentro de nuestra dualidad, o sea, dentro de la dualidad que hemos definido como bueno y malo, la realidad es que no tenemos libre albedrío. Tú has de pensar, ¿cómo es posible que me digas que no tengo libre albedrío? Pues si yo escogí ponerme esta playera en la mañana, yo escogí tomarme una taza de café, eso fue lo mismo que le dijeron a esta persona. Y sin embargo él le dio argumentos por los cuales no tenía libre albedrío. Yo te puedo dar esos mismos argumentos. ¿Por qué no tienes libre albedrío? No tienes libre albedrío desde la perspectiva en que todo lo que sabes, todo lo que entiendes y todo lo que conoces a tu alrededor te ha sido impuesto en tu mente y tú lo has aceptado. Y en base a eso tomas decisiones. Tomas decisiones que de alguna manera te mantienen en un estado de limitación. Ya hemos platicado de esto. Vamos a platicar aún más profundamente de esto todavía, del estado de estar limitado. Entonces tu estado de limitación no te permite a ti, en realidad, elegir de forma adecuada. ¿Por qué? Porque eliges siempre de formas contradictorias. Eso te lo puedo plantear muy simple, porque de alguna manera esta idea, por ejemplo, que te di de la persona que está enamorada de ti y tú estás concentrado o concentrada en otra persona, pero más sin embargo estás con esta persona también y la estás engañando, porque no se trata de el engaño como lo engañaste, le engañaste por estar con alguien más. No, la estás engañando porque en primer lugar a quien estás engañando es a ti mismo, a ti misma. Te estás engañando porque no quieres soltar a esta persona, según tú, porque no quieres lastimarla, pero hay otras razones más profundas ahí que debes de saber tú, si es el caso, por los cuales no quieres soltar a esa persona. Y más sin embargo hay otras razones por las cuales estás con la otra persona también, con la cual te sientes muy bien.
A lo mejor estás casado o estás casada ya con esta otra persona con la que anteriormente estabas y la cual ya no te produce nada, ya no te hace sentir nada. Y de alguna manera eso pues te lleva a ser poco honesto contigo, a ser poco honesta contigo mismo, contigo misma. Y de alguna manera eso te lleva a un conflicto interno, a sentimientos contradictorios. A eso me refiero con situaciones contradictorias. Sabes que lo que estás haciendo no está bien, pero sabes que lo que estás haciendo está bien. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? O sea, sabes que no estás haciendo bien porque estás con la otra persona y estás engañando a la otra persona, y eso es malo, según te han dicho. Esa creencia te la han implantado. Ahora, con esto no quiero justificar el hecho de que le estás poniendo, o le estás mintiendo a la otra persona. No estoy justificando eso. Y se puede usar para justificar, claro, pero no estoy justificando con eso. ¿Sí? Que te quede claro. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? No le quieres hacer daño a la otra persona diciéndole, ¿sabes qué? Pues ya se acabó. ¿Por qué no eres honesto o honesta? Contigo mismo en primer lugar y con la otra persona también. De la forma más cordial, de la forma más adecuada, ir con esa persona y hablarle y decirle, ¿sabes qué? En mí se acabó. Tal vez la otra persona no lo entienda de facto, porque se puede estar pensando que todo está bien, puede estar pensando que no hay ningún problema. Pero regresemos al ejemplo básico. Hay un conflicto interno en ti, una lucha entre lo que es bueno y lo que es malo. Te sientes bien estando con esa otra persona con la que estás. Y sabes que de alguna manera estás engañando a la otra persona, y eso establece un momento en donde lo que estás haciendo es bueno por un lado porque te hace sentir placer, y es malo por otro porque de alguna manera establece una incomodidad en ti. Entonces tienes sentimientos contradictorios. Entonces, ¿dónde está tu libre albedrío ahí? ¿Quién eligió meterse en ese problema? ¿Tú? ¿Ese es tu libre albedrío? ¿Ese fue tu libre albedrío? El engañar a la otra persona y el de alguna manera estar ahí con la otra persona y sentirte bien. No te estoy regañando, no lo veas como regaño, no. Si es el caso, por supuesto, si nada más es un ejemplo. No hay libre albedrío desde esa perspectiva, porque hay confusión más que otra cosa. Cuando uno tiene sentimientos encontrados, hay confusión. Es inalienable el hecho. Hay una confusión tácita. Y eso te hace sentir mal. ¿Dónde está tu libre albedrío ahí? Si te hace sentir mal lo que estás haciendo, aunque pienses que está bien. Si tú, por ejemplo, estás trabajando en una empresa para la cual ganas bastante buen dinero, o tienes un negocio que te deja muy buen dinero, pero más sin embargo te desgasta el estar con tus clientes, el estar con tus compañeros de trabajo, etcétera. Estás en una situación incómoda, pero sabes que eso que estás obteniendo es bueno para ti. Ese sueldo, ese ingreso que tienes es muy bueno para ti, y sabes que con eso puedes sostener tu nivel de vida actual, pero te sientes muy mal por la situación laboral o de tu negocio que tienes. No, sin embargo, entonces, ¿dónde está lo bueno y dónde está lo malo? Porque estás aguantando aquellas cosas negativas. ¿Dónde está tu libre albedrío? ¿Tú eliges sentirte mal? ¿Tú elegiste sentirte mal? Sí. ¿Tú elegiste esa situación indeseada en tu vida? Es que mis compañeros, es que mis empleados son esto, son lo otro. No, eres tú mismo, eres tú misma. Ya hablaremos de esto también más adelante. Pero déjame decirte de entrada
que eres tú mismo, tú misma la que de alguna manera establece cómo sentirte. Porque tú eres la que decide, tú eres la persona que decide cómo sentirte. Sí, tú me podrás decir, no, pero pues es que ellos me hacen. No, tú piensas que te hacen. Y ya me estoy yendo más allá, estamos entrando a terrenos muy profundos. Y voy a regresar al punto. Con esto lo único que quiero hacerte ver es cuán profundo podemos escarbar y podemos encontrar más y más y más. Pero eso ya te corresponde a ti, no a mí, porque yo escarbar en mi interior tengo que hacerlo y tú escarbar en el tuyo y saber qué es lo que hay ahí. Tal vez esto te lleve a sentirte incómodo o a sentirte incómoda con esto que estoy trayendo a ti, porque es parte de nuestra realidad, así al final, es práctico. La espiritualidad, desde una perspectiva ocultista, pues bueno, no está mal, pero la espiritualidad práctica es lo que tenemos que traer a nuestras vidas. ¿Y qué es la espiritualidad? Lo que te enseñan en la iglesia, lo que te enseñan en tu congregación o lo que te enseñan en tu comunidad. Pues bueno, si eso crees que es espiritualidad, pues bueno, está bien. Para mí la espiritualidad es otra cosa. Otra cosa que tocaremos más a detalle en su momento. Ahorita nos estamos concentrando en el libre albedrío. El libre albedrío, de alguna manera, podemos seguirle escarbando aquel concepto que nos han dado como libre albedrío de bueno y malo y establecer niveles y bla, bla, bla. Y darnos cuenta que no tenemos tal en ese punto. O sea, estaríamos de acuerdo con esta persona, Michael Lightman, de que no hay libre albedrío. Por supuesto que sí. Yo, por supuesto, en esa temática, claro que estaría de acuerdo en no tener libre albedrío. Pero entender qué es el libre albedrío como tal es algo maravilloso. Entender qué es la dualidad en realidad, no la dualidad que nos han pintado de la lucha entre el bien y el mal, o aquello que es bueno o es malo, como es arriba, es abajo. ¿Dónde has oído eso antes? Blanco y negro, frío y caliente. ¿A qué te suena? ¿Qué tan frío, qué tan caliente, qué tan blanco, qué tan negro? Puede ser gris, tal vez, un poco gris, o mucho, un poco oscuro, o mucho, o casi blanco. ¿Qué te gusta? ¿Dónde está la dualidad ahí? Ahí no hay dualidad. La dualidad no está dada en niveles. Porque nos han dicho, bueno, es el palo del mismo tipo, solo con los extremos. Pero entre esos extremos hay un gradiente. Entonces, ¿en qué gradiente te quieres parar? A eso voy, estás dentro de la dualidad, entonces, ¿qué es dualidad? Ahí hay muchos niveles, son infinitos, la distancia entre un punto y otro es infinita. Te lo puedo manejar así, por ejemplo, los números. Entre el 0 y el 1, dices, pues la distancia es finita. No, los números son infinitos. Porque acercarte al 0 puede ser tan grande como el mismo infinito. Te lo puedo establecer así, algunos que sepan matemáticas me dirán, bueno, pues aplico el límite. Sí, pero el límite es infinito, fíjate. Converges al 0 o converges al 1. Pero hay infinitas opciones
para acercarte al 0 o al 1. ¿Cuál quieres? Nunca acabarías. Por mucho que sea un término, un segmento del 0 al 1 finito, las opciones son infinitas entre esos dos números. Entonces, ¿en cuál te paras? ¿En el 0 o en el 1? Dualidad también. ¿Es o no es? Entre esos dos hay un gradiente de 1, medido por 1, o sea, un valor 1. Entre el 0 y el 1, del 0 al 1 hay un valor de 1. Mas, sin embargo, ese valor de 1 tiene infinitas opciones, infinitos números. ¿Cuál quieres? Ya me estoy yendo a la parte de abstracción, pero esto es nada más para darte un ejemplo más de qué es bueno o qué es malo, 0 o 1, verdadero o falso. Hay muchos niveles de verdadero, hay muchos niveles de falso que le podemos dar con nuestro pensamiento, por supuesto. Entonces, ¿qué es la dualidad real? La realidad como tal te ha llevado, o sea, tu realidad tal cual te la has planteado, te ha llevado a establecer criterios en donde tú estableces que lo bueno es lo que te produce placer y lo malo es lo que te produce sentimientos negativos. Pero cuando estás confundido, o si eres una persona que, por ejemplo, cuando te sientes bien asesinando a alguien, ¿eso es bueno? O si te sientes bien defraudando a alguien, ¿eso es bueno? ¿Sabes que está mal? Desde otra perspectiva, por supuesto. Pero a ti te hace sentir bien, te produce placer. A lo mejor a ti en lo particular no, pero hay otras personas a las que sí. ¿Por qué? Porque se enriquecen o porque se quitan a alguien del paso que les estorbaba. O simplemente lo hicieron por puro placer. Puede ser también. A veces darle tantos vericuetos a un tema puede ser incómodo. Y yo sé que tal vez esto te esté produciendo incomodidad. Yo no estoy aquí para hablarte bonito. Trato de hablarte de la forma más sincera posible y sé que esto te va a incomodar. Y discúlpame si es eso lo que te está produciendo incomodidad. Pero a donde quiero llegar es desde la perspectiva que hay solución para eso. Para todos esos problemas hay solución. Y la dualidad, al final, te la voy a dar ya, estriba en aquello, no que te produce placer, sino en aquello que te hace sentir amor, amor verdadero, aquello que te hace sentir paz, aquello que te hace sentir pleno o plena, sentir esa plenitud, sintiéndolo como amor, que te hace desbordar lágrimas, no de placer, sino lágrimas de sinceridad, que te producen una paz interior, que yo creo que lo has sentido. Eso es lo que tú eres en realidad. Eres paz, eres amor, eres abundancia, como te lo dije en el otro audio. Pero también hay un hecho, vives en una realidad. Y en esta realidad tienes que elegir entre la paz y tu realidad. El paso de uno a otro puede ser muy simple, pero nosotros lo hacemos complicado. ¿Por qué?
Porque de alguna manera establecemos criterios, y nuestros criterios tienen muchos niveles. Es una cebolla que debemos de pelar capa a capa. Es como una cebolla que está fuertemente comprimida y que cuando quitas una capa no necesariamente la quitas de un tajo, sino que la tienes que quitar en partes. En ocasiones pasa eso. ¿Y por qué no sale completa? Por muchos motivos que ya tocaremos en su momento. El tema se llamaría la cebolla. ¿Y por qué no sale la cebolla? Ya tenemos otro tema, tenemos muchos temas, esto es emocionante. Y de alguna forma tener esa idea en tu mente de que es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque son pensamientos que tú has establecido muy firmemente en tu mente. Valga la cacofonía. Tú has establecido tan fuertemente tus ideas ahí en tu conciencia que has dado un poder inmenso a esas ideas, a esos pensamientos, y has llegado al punto en donde esas creencias están tan bien arraigadas, tienen unas raíces tan largas que en definitiva parece imposible arrancar el árbol con esas raíces, porque podemos pensar que cada creencia es un árbol, pero al final los árboles mueren, de alguna o de otra forma mueren, igual las ideas. ¿Cuántas ideas no tuviste al principio? Bueno, muy básico, muy trivial. Por ejemplo, tu creencia en Santa Claus. ¿Cómo le hiciste para quitártelo de encima, ese pensamiento? ¿Llegaron tus papás y te dijeron, no existe Santa Claus? ¿O llegaron algunos amigos y te dijeron, no existe Santa Claus? ¿Santa Claus son los papás? ¿O los reyes? Mas, sin embargo, si tú tenías una firme creencia y te llegaran a preguntar en algún momento, ¿quiénes son los Reyes Magos? Después de que te dijeron que los Reyes Magos son los papás y tú sigas contestando, Melchor, Gaspar y Baltasar. Tu creencia en los Reyes Magos continúa. No importa quién llegue a decirte con autoridad, yo soy los Reyes Magos. Ah, sí, bueno, pues yo los conozco y se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, ¿en qué libra tu libre albedrío? Ya lo dije. Estriba simplemente en el hecho de cómo te sientes desde la perspectiva en donde te sientas plenitud o desasosiego. De cualquier tipo de desasosiego que tú tengas, eso te indica que estás confundido o confundida. No importa lo que sea, tu confusión es total. No puede estar a medias. En esto no hay niveles. Si estás confundido de plano. Y te puedo decir que lo estás porque estás escuchando este audio todavía. Hay mucha confusión en nuestras mentes. Yo estoy confundido, yo lo reconozco, estoy honesto conmigo mismo. O sea, hay puntos en donde ya yo me doy cuenta que sigo confundido, porque sigo mis creencias también. Pero soy honesto y me doy cuenta de mi confusión. Y hay momentos en los que me siento pleno, como ahora. Y la confusión regresará de otras formas y se me presentará de algunas maneras, muchas de las cuales yo no esperaba, igual a ti. ¿Y de qué se trata esto? Pues de alguna manera se trata de que la creencia que teníamos en los Reyes Magos va a cambiar en algún momento, pero solo si tenemos la voluntad de hacer ese cambio.
Nuestra voluntad en esa creencia es la que sea, es muy férrea, muy firme. Tenemos tanta confianza en esa creencia que es casi imposible, o pareciera casi imposible desarraigarla. Pero más sin embargo te puedo decir que en algún momento se irá. Conforme vayas creciendo en edad, antes creías que necesitabas un carrito de juguete o una muñeca para jugar. Ahora crees que necesitas un auto o una pareja para estar o para jugar, como quieres verlo. No importa, son creencias nada más. Entonces elegir entre lo que te hace sentir pleno y lo que te hace sentir desasosiego es lo que tienes que hacer. Ese es tu libre albedrío. Ahí sí hay libre albedrío, porque tú eliges en qué lado estás parado o estás parada. Y te vas a dar cuenta inmediatamente. Normalmente estamos en neutral, por llamarlo de alguna manera. Y digo en neutral porque muchas veces durante el día estamos casi en automático haciendo cosas, trabajando, manteniendo la mente ocupada en nuestro empleo, en nuestro negocio, en nuestros hijos, en la escuela, en un libro, etc. Estamos tratando todo el tiempo de mantener la mente ocupada en cualquier cosa que sea. Y se puede decir que estamos en neutral, solo cuando algo viene a sobresaltar esa tranquilidad, entre comillas, ¿sí? Porque ocurrió algo o porque nos dijeron algo que no nos gustó. Eso viene a perturbar nuestra tranquilidad. Y lo que siempre estamos buscando es esa tranquilidad, es no variar esa tranquilidad. Pero estás con el miedo todo el tiempo de que alguien pueda o algo pueda llegar a quitarte esa tranquilidad. Lo digo desde una perspectiva muy simple. Por supuesto que le puedes dar niveles los que quieras. Pero mantenerse en neutral no es estar en paz. Porque estás todo el tiempo con miedo a que algo o alguien llegue y te perturbe. De cualquier forma puede suceder. Entonces, tú no eliges estar en neutral. De alguna manera. Tú estableces estar en neutral. Más bien. Dices, bueno, entonces pues yo lo decidí, como lo quieras ver. Cuando tú estableces estar en neutral, lo haces porque hay algo ahí que se llama miedo, el cual te induce a muchas cosas. Ya hablaremos de ello. Otro tema muy, muy interesante y el cual mucha gente le tiene miedo tocar. Pero terminando ya con esto, siendo honestos, cualquier cosa que te produzca confusión, un estado de letargo, porque yo sí podría llamar a esta quietud que te estoy comentando, un estado de letargamiento, en donde no sabes ni qué, pues de alguna manera no tiene una cabida, no tiene a dónde dirigirse. Entonces ese estado y el estado de confusión son lo mismo. Tu mente se mantiene confundida, dormida por un momento, pero se mantiene confundida. Y al final, cuando llega algo a perturbar esa confusión, pues simplemente es más confusión. Y el estado de plenitud, de alguna manera, cuando te llega, ¿qué te va a llegar?
te permite darte cuenta de lo hermoso que es vivir, de lo hermoso que es estar en el momento en el que estás viviendo esa plenitud y dándote cuenta que no hay nada ni nadie que te pueda perturbar realmente, porque eso que te perturba son tus pensamientos. Vuelvo al mismo punto al final. Tú le has dado a esas creencias, a esa película, le has dado tanta seriedad. Te has creído que el juego es tan serio que te concentras en no perder todo el tiempo. ¿Y qué vas a ganar? Si al final tienes que abandonar el juego y la película se va a terminar. Al final va a haber un ganador, un perdedor. ¿Qué vas a ganar? Puedes ganar el juego al final, pero cuando ganas el juego se termina. ¿Y a dónde vas entonces? ¿Qué sigue después de que ganas el juego? Otro tema interesante que tocar. ¿Qué ganas? ¿Ganas algo realmente? Tal vez esto que te estoy diciendo te produzca depresión, pero no tienes por qué sentirte mal. Es algo por lo cual todos pasamos. O sea, estás aquí para aprender, para conocerte. Te estoy brindando mi experiencia. Y si te gusta, pues qué bueno. Y si no te gusta, pues ni modo. Así es mi historia. Y es mi historia. Pero para poder platicártela tuve que cambiar muchas cosas en mi mente. Y eso es lo que implicó poder estar aquí contigo el día de hoy. Un cambio mental que me permitiera darme cuenta de todo eso. Pero más sin embargo, siguen saliendo cosas. No he terminado mi juego. Pero créeme que estoy concluyendo que el final va a ser feliz. ¿Por qué? Porque el llegar y ganar el juego implica ganar tu plenitud completa. Elegir al final esa elección en donde todos vamos a llegar a ese punto y en donde todos vamos a tener esa oportunidad de elegir nuevamente estar donde queremos estar. Confundidos o plenos. No va a haber de otra. Si queremos estar confundidos, vamos a dar miles de niveles a aquella confusión y vamos a regresar al mismo punto en donde nos quedamos o a otro y vamos a continuar con otra película. La vida no se acaba. Es solo un concepto que hemos definido. Pero cuando sientes esa plenitud en toda su magnificencia, cuando eliges tenerla, es porque es tuya, es porque te pertenece. No te estoy diciendo quién eres. Yo te dije, bueno, eres la Matrix, eres el universo. Eso era solo una metáfora. Tú ya estás completo, tú ya estás completa. Eres una persona que está en una compleción total. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ese ser que se quedó dormido, soñando, que se metió a una cabina de cine para proyectar una película y ver esa película y concentrarse en esa película, está durmiendo. Simplemente no le pasa nada. A ese ser no le pasa nada. En la película le pasará de todo, desde su nacimiento hasta su muerte. Le pasará de todo. Pero al final, cuando se despierte, dirá, tan solo fue un sueño. Estoy completo. No me falta ni necesito nada. Eso es todo. Estás completo, estás completa, no te falta nada. Y al final eliges despertar
en tu realidad y tu realidad es total. Ahí no hay dualidad en tu realidad. Pero mientras creas que estás dormido o dormida, tu realidad va a estribar en una elección solamente, en estar en la confusión o en la plenitud. Nada más. Te quiero dejar con esto y te dije tantas cosas ahora que hay mucho que vislumbrar, pero el trabajo más que nada es interno. Si quieres profundizar, puedes ir a aquellas recomendaciones que doy abajo en la caja de descripción, en la descripción del video. Y tú eliges al final hacia dónde te mueves, hacia dónde te quieres mover. Ya elegiste por estar aquí, simplemente ya elegiste. Ya elegiste estar aquí, ya elegiste el camino que debes tomar. Tal vez te tardes un poco en llegar, tal vez te apresures, de eso depende de ti, no de nadie más. Tú decides y tú eliges al final. Puedes elegir confundido todavía, puedes elegir confundida todavía. Y en el momento en el que esa confusión se termine, te darás cuenta de que no hay nada en el mundo que te pueda perturbar. Y puedes continuar aún en este mundo haciendo algunas cosas sin perturbaciones. ¿Por qué? Porque no hay nada en el mundo. Sabes que estás en una película, en un sueño, aunque te parezca muy real ahora. Sí, pero al final es un juego que va a acabar bien. Eso te lo garantizo. Cuídate y disfruta mucho tu día, disfruta mucho este momento. Gracias por estar aquí nuevamente, te lo agradezco infinitamente, no sabes cuánto. Y adelante con tu vida, vívela plenamente, elige vivir plenamente tu vida, elige adecuadamente. Haz valer tu libre albedrío, el verdadero, no aquel que te conduce a lo bueno o a lo malo, o a la lucha entre el bien y el mal, porque el bien y el mal es relativo a las creencias de cualquiera. Nos vemos y hasta pronto. Cuídate.